buenas tardes en este día que es viernes ya 14, es 14, ¿verdad, Félix? Claro que sí. 14 de marzo, señores, ahí en tránsito hacia la primavera, que no es nada, aquí no hay ninguna primavera. Aquí tenemos verano, Dos no, estaciones. aquí tenemos invierno y... no, ni invierno tampoco. No, invierno otoño, aquí tenemos realmente otoño y verano. Invierno e infierno. No, porque invierno aquí hace frío. No, 3 meses que tú tienes un fresquito, pero que asumimos que... Un otoñito, eso, un fresquecito. Asumimos entonces que eso di que es un invierno, pero ese invierno es un fresquecito. No, y después tenemos un infierno de 9 meses que ya estará comenzando. Anoche no sé quiénes tuvieron la fortuna de ver esa hermosísima luna, ¿verdad? Que se alineó, hablamos un poco de eso. En fin, hoy el país político tendrá temas por todo el fin de semana, porque parece que las luchas por la precandidatura presidencial en el oficialista revolucionario moderno parece que adquiere unos matices distintos, ¿no? Con las declaraciones de la vicepresidenta, pero además los que vieron el artículo de Guido Gómez Mazara en el día de hoy, interesante, pero peor, el que leyó el artículo de José Luis Taveras en el periódico Diario Libre, les invito a que lo hagan respecto a las encuestas, a los posicionamientos, no sé a quiénes se refiere, pero esas encuestas extemporáneas que se dan a veces para posicionar gente, creo que la referencia, aunque no directa, es clara, y justamente por ahí empezaba justamente por eso, por la lucha de las candidaturas presidenciales que a lo interno del Partido Revolucionario Moderno ahora han adquirido unos matices totalmente diferentes, justamente por las declaraciones de la vicepresidenta de la República y bueno, con toda la elegancia y con toda la prudencia que caracteriza a la vicepresidenta, porque hay que decirlo, ella ha dicho que sí, que ella quiere ser presidente, pero ahí entra el factor prudente. Ahora lo que se está trabajando es para hacer las cosas como Dios manda en las gestiones y en el cargo que por segunda vez le toca ocupar al lado del presidente Luis Abinader. Mira, aquí hay dos escenarios. El que está en oposición necesita la construcción de un discurso político, económico, social, que la gente le pueda creer, que le pueda llegar al pueblo y que eso le pueda merecer la valoración de la gente. Eso le toca hacer al que está en oposición para poder venderse ante el electorado. El que está en el gobierno, Ivonne, su carta de presentación es su desempeño gubernamental. Su carta de presentación, por eso es que Yayo, sin ser una figura, sin tener un discurso, sin ser una figura de esta trascendente del PRM histórica, la gente lo valora para presidente. ¿Por qué? Porque aparentemente él ha tenido un buen desempeño de su función como funcionario público. Ahora bien, te voy a decir algo también. Tiene una posición que cualquiera es bueno, porque aduana, que solamente reparte y que tiene cosas buenas, yo creo que ahí cualquiera podría tener un buen desempeño. Pero la gente lo valora. ¿Cómo que reparte? ¿Qué es eso? Reparte. ¿Reparte qué? Pero mira mis manos, mira, reparte que tiene. No entiendo. Muchos recursos para dar. Dilo con claridad. Tú dices que porque la Dirección General de Aduana es recaudadora, recauda mucho dinero, y entonces lo que tú quieres decir es que... Tiene capacidad de persuasión. No, pero ¿por qué no ser directo? Y no hay que darle vuelta. ¿Qué persuasión y que 8 cuartos? Sirve entonces para el clientelismo y para la cooptación. Bueno, claro, pero dilo con responsabilidad, sí, porque eso es algo que siempre ha ocurrido y yo no creo entonces, que... Y yo no puedo negar, no puedo decir sí o no en este caso, pero sabemos que esa institución, que siempre, instituciones como esta, como obras públicas, como en el aeropuerto, ya el aeropuerto no es estatal, no, sí, no, de triste recordación, debo admitir, pero dilo. Porque entonces, suscribo todas tus palabras y le hago un attach a mi comentario inicial. Entonces, si una gente quiere ser valorado para presidente, la mejor manera, la mejor estrategia es haciendo una buena gestión gubernamental al frente de las cosas públicas. Cuando tú haces una buena gestión al frente de las cosas públicas, las personas comienzan a valorarte. Por eso, Ivonne, hace meses, yo decía en este mismo espacio que me encontraba raro que el ex ministro de Obras Públicas sería el primer ministro de los últimos 30, 40 años que no ha sido valorado para presidente después de estar en la posición, porque todo el que ha estado por ahí, la mayoría han sido candidatos
presidenciales, u otros han sido bien valorados para esa posición, aunque no aspiraran a ella. Entonces, la vicepresidenta, yo creo en lo personal que ella ha sido una vicepresidenta visible, no ha sido una vicepresidenta invisible. O sea, no ha sido decorativa. Decorativa, sí. Pero hace tiempo que ya las vicepresidentas no son decorativas y yo creo que hay una referencia importante que es doña Milagros Ortiz Bosch, que desde la vicepresidencia ocupó la secretaría entonces de Educación yo creo que Hipólito fue que rompió eso. Lo hizo bien. Yo creo que Hipólito fue que rompió eso. No fue Hipólito, fue Milagros. No, pero te digo Hipólito como presidente, me refiero. Pero claro, tienes razón, es Milagros. Creo que Hipólito rompió eso como presidente cuando le dio el Ministerio de Educación a doña Milagros Ortiz Bosch. Luego ya entonces Leonel, cuando viene en el 2004, viene con Rafael Alburquerque. Y a Rafael Alburquerque entonces le dan los planes sociales. Entonces Exacto. Margarita, cuando llega en el 2012 también, pues tiene los planes sociales de igual manera. Eso fue en el 2004, ¿verdad? Lo de Rafael Alburquerque. Sí, entonces asumió las políticas sociales. Y eso no lo había asumido en algún momento o en alguna gestión de las tres del señor Leonel Fernández, Inchausti. No, Inchausti no estuvo vinculado. ¿Y a qué fue que ahí estuvo vinculado que terminó en los tribunales? ¿Verdad que no terminó en los tribunales? Porque antes no se usaba eso. Sí, pero ¿Es así, verdad? Sí, pero estuvo involucrado, claro, en uno de esos PM, uno de esos casos de Renove, uno de esos casos. No, en uno de esos PM no, en el caso PM. Y el caso PM fue bastante emblemático, del que lo único que quedó claro, te lo digo, a ver si tú sabes, ¿qué quedó claro del caso PM? ¿Qué fue lo único que quedó claro? Yo era un niño. Ah, no, tú no eres un niño. No, pero te lo puedo decir porque yo... Alejandro, yo era un niño. Tú estás hablando con Alejandro, tú estás hablando conmigo. Date de cosas. Alejandro que te rascándose la cabeza. Un poco de chisme con Alejandro. No, y él ni sabe de lo que tú estás... Míralo, ahora fue que se puso... Míralo ahí. Pero déjame decirte que del caso PM, porque en ese tiempo no se usaba que los funcionarios fueran sometidos a la justicia. En ese sentido, yo creo que de alguna manera nosotros hemos avanzado y tenemos que admitirlo. Que antes de eso... Todos decíamos Luis Inchaustegui, ¿te acuerdas? Después de eso, señores, lo único que quedó claro que no era Luis Inchaustegui, sino que era Luis Inchausti. Lo único que quedó claro, pero después todos los millones que involucraron los manejos, que pudo haber sido no cierto, sí. Porque yo no tengo por qué afirmarlo, no hay forma pero de estaba ahí bastante documentado. Me recuerdo el libro del poeta Ayuso, que incluso publicó un libro donde basado en documentaciones. Es más, en el libro de Ayuso, en la página 80, hace referencia incluso a un reportaje que una servidora había publicado cuando se dio el tránsito en el 2000 al 2004 con el tema de la tabacalera y la liquidación, que en ese entonces un PLDista que era diputado era el presidente de la tabacalera, era el presidente de la comisión liquidadora y como juez y parte se adjudicó un bien que era de los trabajadores. ¿Y cuál fue ese? El colegio. Claro. ¿Pero dentro del PLD? Él es el padre de uno de los muchachos que estuvieron después involucrados en el lío de aduana por el que trajeron a Jenny Berenice a la capital. ¿Te recuerdas? Sí. Exacto. Sí. Entonces... pero ¿y cómo se llama ese que se autoadjudicó lo que era del Estado? Porque es bueno decirlo. Él es apellido Rosa y ahora no recuerdo el nombre, pero búscalo, es así. Entonces él como presidente de la comisión liquidadora, hizo las dos funciones y se adjudicó olímpicamente a Adalberto Rosa. Adalberto Rosa. Lo digo con mucha responsabilidad. Eso está escrito y está ahí en el libro lo cita el poeta Ayuso, lo publiqué en ese tiempo, trabajaba en la revista Hora, desaparecida ya, y está debidamente documentado. Pues mira, que como tú eres una persona muy responsable y que siempre todo lo que hace, porque en su momento... No, lo que digo porque está documentado. Lo sostiene y lo ha documentado. No, claro. Esas cosas son buenas que siempre se... Es refrescar un poco, aunque claro, aprovechando que Fafa no está aquí, que dice que el pasado no tiene nada que buscar. El pasado es una referencia para todos. Pero el pasado no es un museo, mi querido Fafa, el pasado es un campo de batalla y ese campo de batalla es una referencia importante y mientras el poder intenta reescribir la historia a su conveniencia, bueno, pues nosotros desde el espacio que nos toca, termino para pasarte, desde el espacio que nos toca, aprovechando que Fafa no está aquí, es así, claro, desde el espacio que nos toca a nosotros intervenir, por supuesto, y el papel que nos corresponde,
pues tenemos que tratar de recuperar precisamente en ese intento de reescribir la historia. La pensamos, la proyectamos, porque la memoria no es solo recordar, es actuar también en consecuencia con la historia y con la misma conciencia histórica. Entonces, yo creo que eso es importante, recordar todo eso. Lo recordaba incluso cuando en ese momento que estuvieron involucrados esos muchachos en ese caso de Aduana. Yo recuerdo que hubo un dirigente, y es verdad que ahí hay personas honorables, había padres de muchos de esos muchachos honorables, porque no todo es malo, ni todo mundo es corrupto. No, es verdad. En todos los partidos hay personas muy, muy, muy honorables, claro, que han asumido con mucha responsabilidad sus roles, pero alguien decía, ay, pero esos muchachos de esos papás tan honorables todos, que no tienen absolutamente nada que criticársele. Yo recuerdo que volví a publicar y decía, no es el caso de todos. En algunos se podría aplicar el dicho de tal palo, tal astilla, y recordaba eso que había ocurrido, creo que 8 años antes. Entonces es importante como referencia. Es importante recordarlo. Pero mira, vamos regresando al tema inicial. Bueno, aunque no hemos salido, tú hiciste fue una pequeña explicación de un punto importante de la historia. Yo creo que el caso del PRM es un caso digno de estudio, porque déjame decirte, en el PRM hay alrededor de unos 12 aspirantes a la presidencia. Sí. Estamos hablando de 12 personas que entienden que pueden ser presidentes del país. Y eso no es malo. Hay uno que ayer, acaba de decir que va también. Pero eso no es malo. Nuevo. Eso es malo, eso no es malo. Mira, yo no sé si es malo. Eso no es malo. Mira, lo que pasa es que es contradictorio, Ivonne. Yo no creo que todo el mundo tenga la capacidad, ni el liderazgo, ni la fortaleza para ser presidente. Eso es otra cosa. Y yo creo que también cuando algo se cualquieriza, me perdona, quizá la palabra es muy estridente para el tema. Déjame retirarla, cualquierizar no. Yo creo que arrabalizar o también es mala. Pero es así. Pero tú que conoces palabras más dóciles y dulces al tímpano de los oídos. ¿Quién? Yo, sí, que yo soy tan directa. Tú me dices eso. Yo soy muy directa y yo creo que la política se ha rabalizado. Y esa es una expresión de la rabalización de la política. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, en un partido político que hace 4 años tú tenías solamente un candidato? Porque Hipólito, todo el mundo sabe que aspiraba para mantener su fuerza, no porque quería ser presidente. No. ¿Hace cuánto un candidato? Pero ven acá. Bueno, dos. Ahí suma Guido. Espérate. Pero después de Guido, ¿quién más? No, espérate. Y Alburquerque, ya se acabaron. O sea, Guido, Alburquerque, otros que no entendían que tenían quizás posibilidades y que ahora después lo han hecho. Que por cierto, vale decir que tanto Guido como Alburquerque, que no tuvieron, por eso le hacíamos, bueno, déjame... El primer gobierno, pero déjame no decir eso, pero por eso yo nunca entendí cuáles son los criterios de seleccionar y además de colocar ahí en posiciones. En el posicionamiento, probablemente... a lo que brinca, como yo digo, brinca. De eso probablemente es de lo que estaríamos hablando, porque Guido y Alburquerque, Ramón, fueron los únicos que se midieron con el candidato que fue, que era Luis Abinader, y sacó un 5%. Yo le preguntaría, ¿pero qué pasó ahí entonces? Que después en las mediciones generales, porque la preeminencia de gente que ni siquiera han dicho que le aspiran, ¿tú has escuchado alguna vez a David Collado decir que aspira a la candidatura presidencial? No, claro que no. Yo no lo he escuchado, pero es en tiempos, por supuesto, con mucha extemporaneidad. Sí. Entonces es medido y ahí, por supuesto, los resultados tienen que ser distintos, pero de todos los que aspiran, Alburquerque por un lado y Guido por el otro, son los únicos que se midieron con el actual presidente Luis Abinader. Correcto. Ahí en el campo. Pero tú me dices a mí que un gobierno de 4 años, con sus luces y sus sombras, las luces, mantener la estabilidad, poder sacar la segunda etapa o la primera etapa, porque realmente el COVID entró en su buena cuando estaba ya Luis como presidente, y aquí logramos salir bien comparado con otros países del mundo que tuvieron muchos inconvenientes, incluyendo países desarrollados como Estados Unidos y estados como Nueva York, donde se murió la gente, al 2 por 1 se murieron la gente en esos estados. Entonces son cosas que aplaudibles, pero en términos de institucionalidad, en términos de infraestructura, en términos de servicios, el gobierno no ha podido
mantener o cantar victoria con cosas que son tan importantes para la gente y que la gente evalúa. Entonces, yo no sé si esos 4 años son de mérito suficiente para que una gente en una posición inclusive de poca visibilidad, que hasta eso le dé mérito para aspirar al presidente. Bueno, pero tú viste las elecciones pasadas, por ejemplo, donde habían cuántos candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana. De la FUPU no hablamos, Sí. porque ahí Leonel compró su partido. No lo compró. Según Danilo, sí. Ah, bueno, compró su Según partido. nosotros, Entonces, según Danilo. digamos que lo compró. Parece que lo compró incluso con la militancia adentro. Y Porque sí. ahí está Peñita que no lo despega a nadie. Yo no entiendo. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible? Digo, bueno, a lo mejor eso fue parte del contrato compra-venta. Sí. Estamos bromeando, no se vayan a No, ofender. pero según que- Peñita, no, ¿no viste la declaración de Peñita? Sí, pero que no se vayan a poner guapos ni nos vayan a No, no decir se ponen cuántas guapos. cosas, porque lo que estamos es bromeando. Yo no, de ninguna manera, jamás yo pienso que el partido, que la FUPU compró un partido, y mucho menos que la compró Mira. con la militancia del PTD adentro, y que por eso Peñita sigue gravitando ahí sí o sí, por encima de gentes que en ese partido entienden que tienen otras oportunidades. Nunca se les ocurriría optar por la candidatura presidencial, porque se le Mira, caerían las lo alitas que del pasa es- corazón sí. a Leonel Fernández, que sí o sí quiere. Lo que es pasa el es que, mira, candidato. en el caso del PLD, el PLD tenía alrededor de unos 5 candidatos, pero los 5 candidatos que tenía el PLD en el 2020 eran gente con una trayectoria política amplia y reconocida en el país, Claro. con una amplia trayectoria. Como la de Gonzalo Castillo, Como- por ejemplo. No, ¿verdad? Gonzalo es el único de ellos que no. Y qué Gonzalo extraño. es el único de ellos y que oye, no. oye, y qué extraño, Sí. ¿verdad? Que como él es el único de ellos que no. Que no, el único fue que no el era Gonzalo. seleccionado por el dedo de Danilo. El dedo de Danilo que va a seguir ahora gravitando para la selección de los candidatos. Bueno, porque cada candidato ¿Eh? se supone que cada candidato, si hace su trabajo, no Del- va a depender de lo que diga un tercero. No va a depender. Pero en el caso del Danilo se ha 2020, hecho en Puerto. pero- Espérate, para espérate, que pasemos al siguiente no, punto. no, espérate, pero vamos a desarrollar ese punto. Danilo, en las últimas 2 gestiones se ha convertido en un. Óyeme, el que ha señalado a los candidatos. Por eso tan No, rápido. porque Danilo no señaló a Abel. No me diga, Todo por lo- supuesto. todo lo contrario. No. Danilo sí señaló a No, Abel. Tan no. lo señaló que Abel, en la conciencia de que se pueda repetir algo en el que él jugó un papel importante, pero por supuesto para ser favorecido, ahora le preocupa mucho que se pueda utilizar la misma estrategia. Pero bueno, no estamos No, pues hablando yo te del, puedo- no pero estamos te- hablando del sepulturero Pero del te lo PRD. puedo explicar. Mira, yo creo en el caso de Abel, Abel no fue apoyado por Danilo o por el danilismo, todo lo contrario. Cuando Abel Martínez salió con mucho tiempo a recorrer el país. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él comenzó a recorrer el país, salió solo y duró alrededor de unos 8 meses caminando solo el país, Ajá. y caminó tanto que tomó mucha fortaleza, inclusive. Pero ubica el contexto de ese partido en ese momento. Yo creo que es importante también hacerlo. La situación en la que se encontraba, que había una especie de chorrera de PLDistas yéndose a la fuerza del pueblo. Lo mismo que ocurrió en el PRD cuando se fundó Sí, el es una- PRM. Entonces, en ese proceso y con las elecciones ya ahí a boca de jarro, como decimos aquí nosotros de manera simple, por supuesto, los que eran presidenciables o por lo menos los que le aspiraban, quienes le daban garantía a Danilo Medina que no se iba a ir entonces a la fuerza del pueblo. No. Probablemente Abel era uno de los que le daba esa garantía, ¿verdad? Es que Probablemente era uno de esos. honestamente hablando, todo el mundo entiende y entendía que en ese proceso donde Abel fue elegido presidente, que la simpatía de Danilo Medina estaban con Margarita Por Cedeño cierto, Fernández. hay que recordar que lo eligieron también de manera extemporánea, violando todo lo que tiene que ver con la ley de partido. Pero de eso vamos a hablar ahora. Dice Alejandro que nos tenemos que ir porque a él le encanta cuando estamos más entretenidos con la conversación, que no discusión. Pero no se vayan, No, que no. yo estoy aquí. Sí, no, vamos, Y yo venimos lo ahora. estaba Vamos. oyendo.